Buenas noches a todos. Bienvenidos a una edición más de Perspectiva Bíblica de hoy, miércoles 22 de marzo de 2023. En Iglesia Intimidad con Dios Honduras buscamos crecer en la intimidad con Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y para nosotros es importante poder diseñar estos espacios en donde podamos crecer en el conocimiento de Dios, que ese es un paso importante para poder crecer en intimidad con Él, conocer su voluntad para nuestras vidas, conocer qué es lo que espera de nosotros, qué es lo que nos ofrece también, hermanos. Así que por eso cada semana preparamos estos recursos diligentemente con la idea de que podamos ser edificados, de podamos crecer más, poder digerir mejor la palabra del Señor, ese regalo que Él nos ha dado, del que disfrutamos en este país, en estas regiones donde podemos estudiarla con libertad. En mi trabajo tengo contacto con muchos colegas que viven en países en donde no pueden expresar su fe abiertamente, en donde es un delito ser cristiano, y eso me hace pensar en ese enorme privilegio que nosotros tenemos, hermanos, de esa libertad de poder tener nuestras Biblias, de poder crecer en el conocimiento, de poder disfrutar de estos espacios con toda libertad, hermanos, y poder ser ministrados por esa palabra santa que guía nuestro andar, que nos revela a Dios, que nos permite poder entender más su diseño para nuestras vidas y nos permite acercarnos cada vez más a Él. Estamos estudiando la serie Las 7 palabras de Jesús en la cruz. Hoy es la cuarta entrega, perdón. El pastor Moisés inició con la introducción hermosa a este tema, en donde nos ubicaba en el contexto en el que se dan estas 7 palabras, ¿verdad? Nos hacía recordar que justamente estas palabras fueron las últimas expresiones, los últimos deseos de Jesús antes de morir, ¿verdad? Antes de entregar su vida de manera voluntaria al Padre. Posteriormente, el mismo pastor Moisés nos hizo ver nos ayudó a estudiar la primera palabra, que era: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Una hermosa muestra del perdón de Dios, del perdón que nos ofrece. Luego, la tercera semana, el pastor Ian nos llevó también en el estudio de la segunda palabra que Jesús dio al ladrón que estaba siendo crucificado con él en la cruz, que era hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, y eso mostrándonos esa gracia incomparable, ¿verdad? Esa gracia que está disponible para todos nosotros, para todo aquel que crea en Él como su Señor y Salvador y acepte esa obra redentora de Jesús en la cruz, así como lo ofreció a este ladrón en el momento de su muerte, a este ladrón que moría en el caso de él por sus fechorías, ¿verdad? Moría de esa manera porque lo merecía como consecuencia de sus malas decisiones en su vida, pero vemos a Dios aquí en ese último momento mostrándole su amor y su gracia en la cruz. Y hoy vamos a estudiar la tercera palabra, que son aquellas palabras que Jesús dio a su madre María, que le dijo: he ahí tu hijo, y a Juan, su discípulo amado, que le dijo: he ahí tu madre, que encontramos en San Juan capítulo 19, versículos 26 a 27. Eso es lo que vamos a estudiar esta noche, con mucho gozo realmente de poder tener este encuentro en comunión con cada uno de ustedes y con nuestro Señor, ¿verdad? Este Señor que está gozándose de que querramos conocerle más. Así que quiero invitarles a que podamos iniciar con una oración a nuestro Señor Jesús para que guíe este tiempo, las palabras que salgan de mi boca, ¿verdad? Que sea lo que Él anhela que nosotros escuchemos. Así que oremos, hermanos.
Padre, gracias te damos por la bendición que tenemos de conocerte, de saber, de disfrutar de tu presencia, de saber que estás en medio de nosotros, que nos amas con profundo amor. Gracias, Padre, porque tú nos has dado tu palabra, tú has revelado a través de ella y buscas incesantemente cada día que podamos nosotros encontrarnos contigo, que podamos reconciliarnos contigo, que todos procedamos al arrepentimiento y que podamos entender es tu obra salvadora, tu obra redentora, Señor Jesús, en la cruz. Gracias, Padre, porque nos acercamos a esta semana del año en donde decidimos concentrarnos, Señor, en esta obra que tú hiciste por nosotros, en esa celebración de esa Pascua, Señor, en donde te ofreciste como el Cordero, Señor Pascual. Gracias, Padre, porque estas celebraciones nos ayudan a hacer memoria de eso y recordarlo. Y gracias también porque como iglesia podemos tener, Señor, tu palabra que nos guía para entender es lo que sucedió, Señor, en ese entonces y lo que significa para nosotros. Gracias, Padre, por esta comunidad, por cada hermano que se conecta a esta transmisión, Señor, con el anhelo de crecer en el conocimiento de ti, Señor, y en la intimidad contigo. Te pedimos, Dios, que prepares nuestros corazones para ser terreno fértil, que prepare, Señor, también mi mente, las palabras que salgan de mi boca, que sean conforme a tu voluntad, Señor. Gracias nuevamente por la comunión que disfrutamos. Bendecimos este tiempo, Señor Jesús. Ayúdanos a poder crecer, Señor, y no ser como bebés recién nacidos, tomando leche, sino que podamos conocer estas grandes verdades que encontramos en tu palabra, Señor. Bendice este tiempo, bendice a nuestros pastores también, Señor, en Iglesia Intimidad con Dios Honduras. Sé tú guiando cada decisión, Señor, que se toma por tu iglesia, Señor, seleccionando los recursos, estos temas, Padre, y preparando cada espacio. Pedimos que sea siempre tu Espíritu Santo el guía de todo lo que hacemos en esta iglesia, Señor, y sobre todo que podamos ser transformados a medida que estudiamos, que ese conocimiento transforme nuestras vidas, Señor, para ser un mejor reflejo de ti aquí en la tierra, Señor. Gracias, Padre, por esto. En el nombre de tu Hijo Jesús lo pedimos todo. Amén. Y queremos, hermanos, iniciar esta noche, como ya lo dije, tratando de poder recordar esta tercera palabra de Jesús en la cruz que él dio a su madre y a su discípulo amado. Solo necesito encontrar aquí nuevamente mi bosquejo que se me movió. Entonces vamos a tratar de tenerlo a la mano. De nuevo, estas últimas palabras de Jesús en la cruz nos dan una gran muestra, hermanos, de la naturaleza de Jesús, de la naturaleza de ese Padre que tenemos nosotros y de sus muchos atributos. Como mencionaba en la introducción, en las primeras dos palabras nos hizo conocer su capacidad de perdonar, su deseo de perdonar y también de su gracia, ¿verdad? Su gracia que da a cada uno de los que está dispuesto a recibir la verdad, está dispuesto para cada uno de nosotros. Y hoy nos va a mostrar su amor, ese amor inefable desde la cruz, en el momento de su agonía, en el momento de su pasión que estaba sufriendo. Él nos muestra también ese amor y esa ternura que tenía en su corazón para los demás. Leamos entonces los versículos que serán la base de este estudio. Como dije antes, se encuentran en Juan capítulo 19, versículos 25 al 27. Voy a leerlo en esta versión que dice, y estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena.
Y como vio Jesús a la madre y al discípulo que él amaba, que estaba presente, dice a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dice al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Qué hermosa muestra de amor tenemos en este pasaje, en estas palabras. Iniciemos con la primera parte. Nos dice en este versículo que estaban junto a la cruz de Jesús su madre. Y esto nos hace recordar un momento muy, muy especial también cuando el bebé Jesús fue llevado al templo para su presentación. Sus padres, en cumplimiento de esas costumbres judías, lo llevaron al templo para presentarlo. A solo días de haber nacido, ¿verdad? Y ahí estaba este profeta Simón, ¿verdad? Este anciano que nos dice la palabra que cuando vio al bebé, irrumpió en alabanza al Señor, ¿verdad? Y dijo: mis ojos han visto tu salvación, ya puedes dejarme morir en paz, en otras palabras, parafraseado, ¿verdad? Y él exclamó una profecía a María, la cual podemos leer en Lucas capítulo 2, versículo 35. Voy a invitarles a que podamos leerlo, esta profecía que Simón dio a María en ese momento. Y una espada traspasará aún tu propia alma, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Lucas 2:35. Seguramente en ese momento ahí, a los pies de la cruz, María recordó esta profecía y se dio cuenta que podía, sentir ese dolor que le había dicho Simón de una lanza, de una espada traspasando su propia alma, ¿verdad? Al ver la crueldad con que su hijo estaba siendo crucificado, ¿verdad? Ese hijo que había venido a este mundo para mostrar su amor y su obra salvadora, él estaba siendo clavado en una cruz. Y podemos ver que ella es testigo de ver a su hijo sediento, de ver a su hijo con los clavos clavados en sus manos. O sea, podemos imaginar ese profundo dolor de una madre, que solo pueden hacer eco a esas palabras de Simón en la cruz. Yo me imagino esa agonía de Jesús efectivamente sintiendo ese profundo dolor en su humanidad, ¿verdad? Y su madre identificándose. Para los que somos padres, podemos de alguna manera identificarnos de una manera indescriptible, ¿verdad? Con el dolor de un hijo, y podemos imaginar a María en ese momento viendo que esa profecía se había cumplido, ¿verdad? En la que le había dado Simón en la cruz. Y vemos que inicia el texto diciendo que además de María, estaba allí su madre y Juan, el discípulo amado, ¿verdad? Los demás discípulos habían huido, según lo vemos en la descripción de los evangelios, ¿verdad? Incluso Pedro lo negó, los demás huyeron, pero Juan era el que había sido valiente y estaba allí dando la cara al pie de la cruz con María y con estas otras mujeres, con esas 3 mujeres más, ¿verdad? María, dice que estaba su hermana, que estaba esta otra señora María, la esposa mujer de Cleofás, creo que decía justamente el pasaje, y María Magdalena, que también se menciona en muchos pasajes del Evangelio, a quien el Señor liberó de 7 demonios, según nos dice Lucas 8, capítulo 8, versículos 1 al 2. Veamos lo que nos dice Lucas en este pasaje. Poco después, Jesús comenzó a recorrer las ciudades y aldeas, proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Con él
Iban los 12 discípulos y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, estaba allí, ¿verdad? Estaba ahí en este grupo. Y esta es la misma María que junto a estas otras mujeres que estaban ahí en la cruz habían sido devotas, seguidoras de Jesús, lo habían acompañado, como nos dice este pasaje, a través de sus visitas a los diferentes pueblos, mientras él proclamaba y anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios, ¿verdad? Entonces vemos que estas mujeres tenían un profundo apego al Señor Jesús, una profunda devoción, una gran devoción y la valentía de estar allí junto a la cruz, reconociendo que lo amaban y que eran seguidores de él. Y vemos también que este es un detalle que a mí en lo personal como mujer me ha impactado, cómo Jesús, cómo Dios honró esta devoción de María y de estas mujeres al permitirles, al darles el privilegio de ser los primeros testigos de la resurrección de Jesús. Hermanos, me llena de mucho gozo ver cómo honró esa devoción y ese acompañamiento. Probablemente según estudiaba en otro momento, muchas de estas mujeres pusieron sus recursos, ¿verdad? Para reuniones, para recibirle en sus casas, para poder proclamar el evangelio del reino de Dios, hermanos. Y vemos que Dios honra a quienes le honra. Aquí les permitió ser testigos de esa maravilla, ¿verdad? De la resurrección de Cristo. Y María Magdalena fue la primera persona también a quien Jesús se aparecería después de su resurrección. Qué lindo, ¿verdad? Como él dignificando a las mujeres y honrándoles por lo que habían hecho con él estando ahí en la tierra. Veamos en relación a esto lo que nos dice Juan capítulo 20 en los versículos 1 y versículos 14 al 18. Juan capítulo 20. El primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y vio que la piedra ya había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue a donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Esto nos dicen los primeros 2 versículos. Vemos entonces después en los versículos que siguen, nos cuenta que los discípulos corrieron al sepulcro a verificar lo que les anunciaba María Magdalena, y al ver lo que había sucedido, se regresaron a sus casas, pero María no. María se quedó allí en el sepulcro llorando, y dice la palabra que vio a 2 ángeles vestidos de blanco que estaban ahí sentados en donde había sido puesto el cuerpo de Jesús, y uno de ellos le pregunta: ¿por qué lloras? Y ella responde: porque se han llevado el cuerpo de mi Señor. Entonces leamos lo que dicen los siguientes versículos del 14 al 18. Y al decir esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Mujer, ¿por qué lloras? Le dijo Jesús. ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si usted lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto, y yo me lo llevaré. María, le dijo Jesús. Ella, volviéndose, le dijo en hebreo Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: suéltame, porque todavía no ha llegado mi hora. Permítanme que perdí el versículo. Suéltame, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. María Magdalena fue y anunció a los discípulos: he visto al Señor y que Él me había dicho estas cosas. Juan capítulo 20 versículos 14 al 18. Vemos entonces que las mujeres son premiadas por esa devoción de Dios, el amor de Dios
muestra y reconoce lo que María Magdalena había mostrado y le da ese gran privilegio, dignificándole. A mí me hace pensar que a esta mujer de quien expulsó varios demonios, que la querían apedrear en su momento por sus pecados, Dios aquí le está dando un lugar, está reconociendo su valor, está diciendo, tú eres valiosa para mí, eres amada y eres digna de ser portadora de este mensaje, ¿verdad? Y que reconoce que ella ha sido restaurada por el amor y la obra salvadora de Jesús. Cuán profundo, hermanos, es el amor de nuestro Señor realmente que me tocaba al estudiar este pasaje, al pensar cómo Dios había reconocido y honrado el amor de María Magdalena y la dignificaba de esa manera. Pero volvamos entonces a la escena de humillación que estaba viviendo nuestro Señor Jesús en la cruz. Vemos aquí en los versículos de los evangelios que nos relatan esta escena que le quitaron sus vestidos, antes de crucificarlo, porque nos cuenta en los evangelios que echaron la suerte sobre ellos, se lo repartieron sus vestidos los soldados, estos soldados, como diríamos en buen folclórico, que acabados, que hasta tenían que quitarle su ropa, ¿verdad? Su vestimenta y mostrarlo desnudo, que esa era ya en sí una vergüenza para las personas judías, ¿verdad? En ese entonces era algo realmente vergonzoso, mis hermanos, valga la pena la aclaración en nuestra era, en donde la desnudez más bien la vemos por doquier, ¿verdad? Como dirían algunos, hay muchas evidencias de la gran inflación, de la mala economía que vivimos algunos, pero en esos tiempos, hermanos, andar descubierto era una humillación para ellos y a estos soldados romanos no les bastó con crucificarlo, que era una muerte humillante, ¿verdad? Era una muerte reservada para los criminales, sino que todavía lo exhibieron desnudo. Y estando allí Jesús en este momento, en esta gran humillación, lo vemos cuidando de aquellos a quien él amaba. Realmente que es una escena conmovedora, porque él muestra esa ternura y esa dulzura hacia su madre y a su hermano. Valga la pena mencionar que María era viuda, debemos recordar que ella había enviudado, que José, su esposo, algunos comentaristas dicen que probablemente él era mucho más avanzado en edad que ella. Sabemos que cuando cumplió sus 12 años él todavía estaba vivo, pero la tradición, la historia nos hace pensar que José murió antes de que Jesús iniciara su ministerio público, ¿verdad? Entonces María había enviudado, era una viuda cuando Jesús era muy joven, y sabemos también que los hermanos de Jesús no creían en él ni en su ministerio público, probablemente no eran ni cercanos a él y quizás ni a su madre, quien era seguidora de él, ¿verdad? Quien creía en él de una manera muy fuerte. Entonces probablemente no eran cercanos y quizás ni estaban ahí, ¿verdad? En ese momento no se menciona que se hubieran aparecido, sino que por el contrario no reconocían su autoridad, ¿verdad? En relación a esto les invito a que veamos lo que nos dice Juan capítulo 7, versículos 1 al 5. Vamos a leer este pasaje que nos dice: después de esto, Jesús andaba por Galilea, pues no deseaba andar por Judea, porque los judíos lo querían matar. La fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, estaba cerca. Por eso los hermanos de Jesús le dijeron: sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que tú haces, porque nadie hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Nos dice Juan 7, 1 al 5. No era que le estaban dando unas palabras de ánimo y diciéndole para que él
cobrara valor, sino que por el contrario era como una burla y diciéndole, ¿por qué te estás escondiendo aquí, verdad? Si realmente eres quien dices ser, pues no hagas nada en secreto, sal, que te conozcan en público. Era como un tono burlesco para él, para ellos. Entonces esto nos recuerda pues que en efecto ni sus propios hermanos creían en él. Pero es importante mencionar que esto cambió, hermanos, después de la resurrección y la ascensión de Jesús al cielo, ¿verdad? Se nos habla más adelante de que sus hermanos se unieron al grupo de los creyentes, ¿verdad? En Hechos, de hecho nos relata cuando Pedro fue encarcelado y un ángel del Señor lo liberó de manera milagrosa, ¿verdad? Se apareció a él de noche en la prisión y lo llevó. Pedro creía que estaba viendo una visión, ¿verdad? Le abrió las puertas, se le cayeron las cadenas y lo sacó de la prisión. Vemos, hermanos, que Pedro fue liberado de esta manera milagrosa y dice que llegó a la puerta, a la casa, en donde había un grupo de creyentes intercediendo por él, ¿verdad? No puedo evitar decir lo que vino a mi mente cuando estudiaba este pasaje. Qué lindo ver cómo Dios responde la oración de sus hijos. En ese momento estaban orando otros creyentes, otros discípulos por Pedro, y Dios respondió la oración enviando su ángel y liberándolo de la cárcel, hermanos. Vale la pena orar con fe, orar juntos, ¿verdad? Juntarnos para orar por esas peticiones y el Señor responde. Quería hacer este paréntesis para mencionar eso que me llenó también cuando me preparaba. Y entonces, en ese momento de Hechos que se nos relata, veamos en el capítulo 12 de Hechos, versículo 17, que dice que Pedro, cuando llegó a ese lugar donde estaban orando por él, les hizo señas para que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Díganle a Santiago y a los demás hermanos lo que pasó, dijo, y después se fue a otro lugar. Ese Santiago que se menciona allí, aquí en Hechos capítulo 12, es el hermano de Jesús que ya se había convertido y creído en él, y de quien también se habla en Gálatas capítulo 2 versículo 9, perdón. Gálatas 2:9. De hecho, Santiago, Pedro y Juan, quienes eran considerados pilares de la iglesia, reconocieron el don que Dios me había dado y nos aceptaron a Bernabé y a mí como sus colegas. Nos animaron a seguir predicando a los gentiles mientras ellos continuaban su tarea con los judíos. Aquí de nuevo se menciona a este Santiago, el hermano de Jesús, que llegó a ser un pilar de la iglesia, hermanos. Y de hecho, en el Instituto Bíblico hemos aprendido que la carta de Santiago y la carta de Judas fueron escritos por los dos hermanos de Jesús, este Santiago de quien estamos hablando aquí, y Judas, el hermano de Jesús, escribió esa carta con tantas riquezas que estamos estudiando en estas semanas en el Instituto Bíblico. Realmente que es hermoso poder estudiar la palabra con tantos recursos, tantos elementos que estamos aprendiendo en los diferentes espacios que tenemos como iglesia, hermanos. Yo les animo a que aprovechemos, que nos unamos, no importa si algún día no podemos, usted siga adelante, que el Señor realmente nos va revelando, se va revelando a través de cada uno, de su palabra, de estos recursos, de cada persona que participa, porque todos participamos y aportamos y el Señor nos habla allí y vamos creciendo, y es justamente esos elementos somos los que estamos utilizando para poder compartir la palabra en estos momentos. Pues volviendo a ese momento de agonía de Jesús, cuando Él está mostrando también su amor y preocupación por su madre mayor, por su madre viuda, y está preocupado por los cuidados de ella, por quién va a cuidar de ella. De nuevo, es conmovedor ver esta escena de ternura cuando Jesús le encomienda al discípulo Juan, a aquella persona más cercana a él, a la persona de su confianza, de su entera
confianza. Y vemos a Jesús que en medio de ese dolor físico, de esa flagelación sufrida, porque había pasado un momento de mucha tortura. Esto era la mañana siguiente después de esa noche en donde lo habían apresado, donde lo habían llevado, donde lo habían azotado. Y justamente el pastor Moisés en su introducción hizo referencia a la película de la Pasión de Jesucristo, esa película que dirigió Mel Gibson, que en mi opinión es una película que muestra, para mí fue la primera vez que vi esas escenas tan crudas, tan duras de esa tortura, de esa flagelación que sufrió por amor nuestro Señor, en donde yo descubrí ahí ese tipo de látigos, ¿verdad? Que tenían incrustados huesos, que tenían incrustados piezas de plomo, ¿verdad? Que cuando le daban un latigazo, le arrancaba la piel, la carne, ¿verdad? Él sufrió una noche de ese tipo de tortura, mis hermanos. Se imaginan exhaustos, el exhausto el siguiente día, teniendo que cargar todavía su cruz, ¿verdad? Al grado tal que ya no podía y tuvieron que pedirle a este hombre que iba pasando por ahí que le ayudara a llevarla hasta el lugar donde iba a ser crucificado, ¿verdad? Él, a pesar de estar en ese inmenso dolor, no podía dejar de pensar en su madre y en los que él amaba, ¿verdad? Cabe señalar, hermanos, que esta tercera palabra, las primeras tres que hemos estudiado, Jesús las mencionó entre las 9 y las 12 del mediodía. Entonces él estaba en pleno sol de mediodía, como diríamos, en ese sol tan fuerte que quema, sufriendo cuando estaba diciendo estas palabras de amor a su madre. Era como que le dijera, yo me voy a mi padre, pero no te dejaré sola. Yo pienso en lo que está por venir y le dice a Juan, cuídame la verdad, cuídala como que fuera tu madre. Se la encomendó a su apóstol amado, a este apóstol del amor que nos exhorta después en su carta a poder vivir un amor práctico, a demostrar el amor a Dios de manera práctica. Y nos dice este versículo que a partir de ese día, ese versículo que hemos estado estudiando, Juan la acogió en su casa. Él lo consideró un privilegio el servir a su maestro, ¿verdad? A ese maestro a quien había amado tanto. Jesús nos hace una muestra aquí eh, de que estaba libre de todo egocentrismo, de autocomiseración, ¿verdad? En ningún momento estaba quejándose, sino que por el contrario estaba viendo por los demás, velando por los demás, mostrando esa ternura, mostrándonos esa calidad de Dios, de quien tenemos, hermanos, ese Dios que cuida de nuestras necesidades en cualquier momento. Si alguna vez decimos, él no puede cuidar de mí en este momento, pues con esta escena nos recuerda de que no importa, que Él va a cuidar por nosotros en todo momento, que Él va a cuidar de aquel que se abriga bajo sus alas, del que mora, el que habita, como dice el Salmo 91, bajo la sombra del Omnipotente. Él va a gozar de esas bendiciones de habitar en su presencia, que el Señor va a cuidar de sus necesidades. Así de inefable, hermanos, es el amor de nuestro Señor, quien nos llama también a cuidar a nosotros. Pensaba yo con este llamado nos invita a cuidar de las viudas y de los huérfanos y vivir un evangelio práctico, no solo enfocado, hermanos, en lo espiritual, sino también en las otras necesidades, en la vida integral de las vidas de aquellos que somos alcanzados por el evangelio. Así que, hermanos, en esta escena, en la cruz, vemos la mayor expresión del amor de Dios por nosotros, en esta obra redentora que le costó la vida, ¿verdad? En la que sufrió, como he dicho tanto,
en esta edición que sufrió flagelación para redimirnos, para pagar el precio de nuestros pecados pasados, presentes y futuros, y librarnos así de la muerte y del juicio que estaba por venir. Hermanos, no tomemos en vano este sufrimiento y este sacrificio de amor que hizo Jesús en la cruz, sino que esto nos motive, que esto nos anime a vivir dignas vidas dignas de un hijo de Dios, de un hijo de la luz, vidas santas que valoran esa obra redentora de Jesús en la cruz, hermanos. Confesemos nuestros pecados, vengamos libremente, acerquémonos confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia, ¿verdad? Busquemos su perdón y reconciliación con Él por medio de la fe en Jesús, nuestro Señor, al reconocerle como nuestro Salvador por esa obra redentora que hizo en la cruz. Entreguémosle nuestras vidas a Él, consagremos nuestras vidas a Él en servicio, seamos sus manos, seamos su voz en esta tierra mientras aguardamos su venida, ¿verdad? Su segunda venida por nosotros, hermanos, en donde nos llevará nuevamente a estar con Él por la eternidad. Si usted, quien está escuchando, no ha tomado esta decisión de confesar sus pecados, de reconocerle como su Salvador, de creer en Él, lo invito a que no postergue más ese momento, ¿verdad? Que pueda hacerlo esta misma noche y entrar a gozar del gozo de nuestro Señor, de vivir una vida en libertad, al creer en Él, al creer en este Dios que nos ha librado de la muerte y que nos promete vivir una vida transformada, una vida con propósito, hermanos. Así que yo le invito a esta noche, al igual que lo han estado haciendo el pastor Ian y el pastor Moisés, a que si no lo ha hecho, acepte esta invitación y pueda venir a los pies del Señor Jesús y gozar de esa relación con este Dios que nos ama con tal ternura y que cuida de nosotros en todo momento. Así que quiero invitarles a que podamos cerrar este tiempo en oración de gratitud al Señor por esta obra. Padre, gracias te damos por tu obra redentora en la cruz, por tu amor mostrado de tal manera, Señor, hacia cada uno de nosotros en todo momento de nuestra vida y especialmente por recordarnos esta noche, Señor, que así como tuviste cuidado de María y de Juan, Señor, tendrás cuidado de cada uno de nosotros. Gracias por sufrir esos dolores, Señor, en la cruz, esa humillación por nuestros pecados, Padre. Reconocemos que por nuestros pecados fuiste inmolado, Señor, pero también has sido exaltado, Señor, a la sumo por el Padre, por eh, reconociéndote, Señor. Y nosotros también hoy declaramos que eres nuestro Señor de nuestras vidas, que queremos ser transformados a tu imagen y semejanza, Padre. Que tu Espíritu Santo nos transforme cada día en nuestra vida, Señor, y que podamos mostrar a otros tu amor, ese amor inefable que nos ha alcanzado, Señor. Gracias por eso. Bendice a cada hermano que está conectado, que le pedimos una bendición especial para cada uno de ellos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Gracias, hermanos, por sintonizarnos esta noche. Le invitamos a unirse en el próximo miércoles de Perspectiva Bíblica. Vamos a continuar con la cuarta palabra de Jesús, ¿verdad? Y también le invitamos a que pueda unirse a los siguientes recursos. El GSD de matrimonios el viernes, tenemos nuestra reunión de jóvenes el sábado y el domingo nuestra celebración dominical a las 10:30 de la mañana. No se lo pierda, venga y goce con nosotros, celebremos juntos a nuestro Salvador que dio su vida en la cruz por amor. Queremos llevarle sacrificios de alabanza y de adoración cada domingo
hacerlo juntos ahí en las instalaciones de ASJ en la residencial Vía Universitaria. Así que les esperamos, hermanos, no se quede, no se pierda de ese hermoso momento de comunión. Que el Señor les bendiga, les abrazo esta noche y les bendigo. Amén.